Muy buenos días, muy buenas tardes, como siempre, muy buenas noches a todos mis queridos amigos que se encuentran en cualquier parte del mundo, porque estos videos que los hago con mucho cariño y con mucho respeto, sé que llegan a todas partes del mundo y me interesa que me den sus opiniones, me den sus conceptos, hagamos contactos, hagan suscripción, se vinculen a mi canal. Porque estamos en un proceso simplemente de un darnos cuenta, un despertar de conciencia. Hoy quiero manejar algo que no es muy fácil de procesar, porque hay veces no alcanzamos como a procesar, como a masticar, nuestra mente no nos da como la claridad para comprender. Hay muchos fenómenos en la vida que uno no alcanza a asimilarlos. Prácticamente cuando uno llega al mundo de la física cuántica, que eso le pasó mucho a los científicos, ellos no pudieron explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de manipular una partícula en un sitio y a miles de kilómetros ese mismo movimiento que le hacían a una partícula se presenciaba en otro sitio, como que había una conexión de una partícula con otra, y a eso le llamó Albert Einstein el efecto fantasma. Por ejemplo, ver que la Tierra es redonda y uno no se explica cómo el océano entonces no se derrama si está en una esfera. Entonces nuestra mente no alcanza a procesar todo lo que es presión atmosférica, en qué consiste, cómo funciona. Solamente estamos orientados por nuestros sentidos. Por ejemplo, ver al doctor Escudero operando 45 años con anestesia propia, donde a uno de sus pacientes simplemente le hace el proceso de autohipnosis y hace operaciones tremendamente delicadas de estómago, de pierna, de riñón, de lo que sea, y la persona está cantando sin necesidad de usar anestesia, porque tenemos unos poderes exagerados y no nos damos cuenta para qué nos sirven ni los usamos. Y porque siempre estamos orientados por nuestros sentidos y nuestros sentidos nos limitan, esa es la realidad, nos lleva hasta cierto punto, pero de cierto tema hacia adelante no lo podemos asimilar, procesar, comprender. Hoy quiero tener una claridad de varios temas. Por ejemplo, yo quiero que entendamos un poquito lo que es el mundo de la mente, cómo funciona nuestra mente y para qué sirve nuestra mente y qué es la mente en el ser humano. También qué es ese mundo de no mente, pero que también es un poder energético. Y mucha gente le llama mente universal. Hay como una mente particular y una mente universal. Otros le llaman energía. Yo le llamo el ser, muchos le llamamos el ser, la esencia, la realidad nuestra, lo que nos compone. Lo que realmente le permite a este cuerpo que ustedes están observando, que es un traje simplemente, que tenga vida. Y que es lo impermanente, lo que nunca fallece. La esencia del ser tiene una inteligencia extrema, lógicamente conectada con la naturaleza y con el cosmos. Pero nosotros no alcanzamos a comprender eso. Siempre estamos orientados por el mundo de nuestros sentidos, que se logra a través de el contacto con la materia, y el mundo de la mente, que es algo muy interesante, que también viene a ser energía y que todo nos explicamos, ¿y dónde está la mente? ¿En qué sitio? ¿Tiene un lugar específico? Y no, no tiene un lugar específico. Es un fluir de energía que comparte, es un fluir de energía que nos permite a nosotros ejecutar ciertas operaciones. Lo que pasa es que cuando la mente se apodera del cuerpo, pues que yo le llamo ocupa, llega como ocupa, se apodera del empaque del cuerpo, entonces toma ya el poder y la administración. Yo siempre he dicho que cuando hay una casa vacía, esa casa es nuestro cuerpo y nadie la ocupa, o sea, el ser no se ocupa porque no nos hemos dado cuenta que llevamos el ser, un gerente general de inteligencia extrema, y dejamos entonces que lo ocupe nuestra mente, el ego, la inconsciencia. Entonces, cuando el ego y la inconsciencia ocupa nuestra casa, se ocupa el lugar, hace la invasión, digámoslo así, se apodera y nosotros nos identificamos con ello. Y aparece el famoso ego y aparece la famosa inconsciencia, que es la que está gerenciando el planeta, el mundo. Y que, hombre, la mente no se puede, en cierto sentido, rechazar. La mente es un instrumento que tenemos a disposición para ciertas operaciones, para ciertos momentos. Pero el ser
es quien debe gerenciar esa mente. Si dejamos la mente que tenga su libertad, entonces se va a apoderar y va a desplazar el ser. Y nos va a hacer creer que ella es la gerente general. Entonces, la mente es algo muy interesante que tenemos nosotros los seres humanos, pero tiene que estar al servicio del corazón. Tiene que estar al servicio de la esencia. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de cómo colocarlos al servicio de la esencia? Cuando nosotros somos conscientes totalmente, cuando nosotros nos observamos. Porque si observan el ser, la esencia, lo que nos compone, prácticamente el alma, ese mundo no material, que tiene que tener una experiencia para poderse reconocer en este mundo material y darse cuenta quién es, y para eso estamos, no le permite el ego, no lo permite, la mente del ego no le permite que exista, no le da cabida. El ego siempre va a estar allí peleando para que no lo desplacen. Nosotros construimos una personalidad, esto es muy interesante. ¿Y por qué construimos esa personalidad? Porque nos alejamos de nuestro origen, de nuestra esencia, del ser. ¿Por qué nos alejamos? Porque nuestros padres, que no llevan malas intenciones, empiezan a interactuar con nosotros y empiezan a transmitirnos a nosotros toda su información, buena, mala, regular, todo lo que venga. Lógicamente también viene una genética que se ha transmitido de parte de nuestros padres a nosotros. Y eso se va a activar. Pero nunca hemos hecho conciencia de que el niño ya viene con una información que se llama sabiduría y que es la esencia del ser. A partir del año 2000 está llegando unos niños índigo, niños cristal, que yo, por ejemplo, como profesional de la psicología, interactúo con ellos y saben más que yo. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacó toda esa información? Y es que los niños realmente ya vienen con su esencia, con el ser, y tienen sabiduría innata. De ahí una gran pregunta que hacía un profesor en la universidad donde yo estudié, en Manizales, que decía, ¿el conocimiento es innato o adquirido? El conocimiento es adquirido a través de textos, la universidad, la interacción con los padres, todo eso. El conocimiento es adquirido. Lo que es innato es la sabiduría. Es esos dones y talentos, es esa capacidad. A ver, cuando los científicos, y esto está demostrado, lograban algo, Nicolás Tesla, Albert Einstein, ellos se iban a un sitio 3, 4, 5 meses en soledad y en silencio. Porque el problema de los grandes científicos es que ellos piensan. Y el pensamiento no te permite a ti entrar en el mundo, en esa dimensión de inteligencia extrema, en esa dimensión del espacio, no tiempo, en esa dimensión del ser, en esa dimensión de tu esencia real, no la mente. Cuando los científicos piensan demasiado, no logran dar respuesta a lo que están investigando. Cuando los científicos, simplemente como lo hacía Albert Einstein y Tesla, hacen conexión con esa inteligencia extrema del ser, lograban la información que no existía en este mundo. Por eso Nicolás Tesla decía que él ya veía sus inventos materializados de forma virtual y simplemente no necesitaba planos, sino que iba haciendo lo que observaba. Pero él entraba en unos estados de meditación profunda, y en esos estados de meditación profunda entraba en el mundo del ser. Cuando estamos en el mundo de la mente, estamos en el reciclaje. La mente es simplemente un recolector de información. Y la mente, cuando es inconsciente, nos hace creer que toda esa recolección de toxicidad es nuestra identidad. Por eso los psicólogos estudian la mente y a esa mente la definen como personalidad. La psicología transpersonal cuántica ya no está en el mundo de la personalidad ni de la mente, sino en el mundo de la no mente o mente universal. No la mente del yo, sino la mente universal inteligente, o en la mente espiritual, digámoslo así, o en el mundo espiritual, en el mundo no material, en el mundo del ser, donde está la inteligencia extrema, que es la que le permite la vida a todo lo que estamos viendo.
Ya estamos entrando en un espacio no material, pero que le da vida al mundo material. Y es nuestra esencia. Nosotros, en nuestro interior, llevamos el ser, llevamos la esencia, llevamos la espiritualidad. En el exterior llevamos este mundo, este empaque que están viendo y todo esto material que están observando en la parte de atrás. Eso es el mundo material. Pero ese mundo material, cuando se observó en alta tecnología, hace 100 años, no es de muchos años, porque 100 años es relativo, en la época de Max Planck, se observó las partículas subatómicas, o sea que nosotros tenemos átomos y fuera de eso hay unas partículas subatómicas y hay vibración energética. Hay un mundo que no se puede controlar, un mundo de energía que está a disposición nuestra para materializar, para hacer la vida realmente como nosotros la deseemos hacer. Y el instrumento es la mente, pero la mente consciente. La mente inconsciente funciona con el reciclaje aprendido. Y a eso le llamamos personalidad. Por eso ya se pasó el mundo de la personalidad al mundo real, al mundo espiritual, cuántico, energético, inteligente. Aristóteles lo decía, la psicología es el estudio del alma. Pero ese estudio del alma es el estudio de la no materia, es el estudio de la inteligencia extrema, es el estudio de la energía que está a disposición nuestra, es el estudio de esa energía creadora inteligente. Quien hace conexión con esa energía se inspira, dice, yo estoy inspirado. Y es cuando uno siente que le está llegando información y no puede explicar de dónde, pero le está llegando como llegar de una fuente grande, por eso se llama la fuente. Yo me nutro de la fuente, recibo de la fuente. Cuando yo recibo de mi mente, recibo es de lo que ha dicho la prensa, la radio, la televisión, los textos, los libros, y hago sino repetir. Por eso es muy difícil que una persona diseñe algo nuevo. Ustedes si quieren averiguar algo interesante, pregúntele a una persona, dime algo tuyo, propio, no de lo que has aprendido. Y les queda muy difícil porque no entran en conciencia a ese mundo no material, espiritual, energético, inteligente, y solo se logra a través del silencio y la meditación. En un mundo de otra dimensión. Ahí se logra esa información novedosa. Ya, cuando esa información ha ingresado al mundo, lógicamente a través de frecuencia mental y a través de frecuencia verbal se expande, se difunde. Observen que cuando algo se está pensando o ustedes lo están pensando, se está emitiendo una frecuencia y otra persona lo está percibiendo en alguna parte del mundo, porque todo funciona a través de energía. Si quieres conocer el mundo, habla en términos de energía, lo decía Nicolás Tesla. Es algo muy interesante, es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros funcionamos con nuestra mente inconsciente y funcionamos con toda la toxicidad y no somos lúcidos de ello, que nos están administrando el automático, el ocupa, entonces nos enfermamos, porque llega el cuerpo del dolor, el sufrimiento, de rumiante, de darle vueltas a lo que sucedió, a lo que pasó. Cuando tú vives en el presente, en el aquí, en el ahora, estás conectado a la fuente de conciencia, estás conectado a la fuente de la espiritualidad. Cuando tú vives en tu mundo presente, no hay espacio para la mente rumiante, porque ella se nutre del tiempo. Porque el argumento de la mente inconsciente es el tiempo. Y obsérvelo, lo que me pasó y lo que me va a pasar. Y viven en estrés y en angustia. Y no pueden aceptar lo que ha sucedido, sino que le siguen dando vuelta. ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué me sucedió a mí? Y sufren. La mente inconsciente vive del tiempo. La mente universal, de la fuente, de la energía cósmica, de la espiritualidad, no vive del tiempo, solamente vive del presente continuo porque cambia el presente constantemente y no le da cabida a los malos recuerdos, a los resentimientos, a los dolores que enferman las personas. Hay que comprender esto. Nosotros somos esencia, somos fuentes, somos origen de una inteligencia extrema. No somos la mente. La mente tiene que estar al servicio de la conciencia. Una mente sin conciencia es un desastre.
Es una recicladora y una transmisora de problemas, enfermedades y malas administraciones. Entonces, mis queridos amigos, aquí tenemos la gran diferencia de una mente inconsciente y de una conciencia. Todo es energía, pero hay una gran diferencia. Una recicladora y la otra es simplemente creadora, porque se conecta a una fuente de sabiduría extrema. Y esto hay que tenerlo claro. Y hay que tenerlo y comprenderlo. Por eso digo que estoy hablando en términos que no muchos van a comprender, pero es importante tener claridad de ello. Somos esencia, no somos el cuerpo. El cuerpo es el medio y el vehículo para vivir esta experiencia de vida, pero el cuerpo se devuelve y la esencia continúa. Y dependiendo de lo que hagas en este mundo, repites el círculo en otro cuerpo o no, o asciendes a otra dimensión. Y estamos a la misma vez en varias dimensiones. Mis queridos amigos, un abrazo muy grande para todos y ojalá, no sé si un porcentaje mínimo alcance a comprender lo que estamos hablando, pero yo creo que ya hay una expansión de conciencia muy alta y esto se está comprendiendo. Hasta luego, muchas gracias.